Sí, no te preocupes. No, Recording is on. Ahí está. ahí lo pagué. Bueno, perfecto. Estamos en el aire. Bueno, buenísimo. En realidad esto es una experiencia que estamos llevando adelante, que surge de una demanda, que es de una compañera que se está por sumar ahora en unos minutos, muy joven, que me parece que tiene que ver con ese receptor que vos mencionás, muy joven en el sentido que es joven, pero que además no tiene experiencia política, no tiene experiencia de discusión política ni de militancia, pero sí está necesitando otro tipo de información y otra forma de comunicarse. Ese fue como el disparador, digamos, o la semilla que dio origen a este espacio. Que yo finalmente lo terminé de definir como una unidad básica porque uno de los objetivos de este espacio es reforzar la idea de la institucionalidad. Más allá de que tomen en cuenta o no esta unidad básica como una unidad básica del PJ, de lo que quieras, la idea de unidad básica me parece que es una idea que hay que trabajar y reforzar. En este caso es virtual, que lo hacemos, que esta pandemia nos condiciona la forma de relacionarnos. Bueno, como peronistas aprovechamos la oportunidad y creamos una unidad básica y tratamos de que esta unidad básica tenga sus características particulares. La primera es esta, que los jueves tenemos un espacio de formación de discusión política, que tiene dos ejes. Uno central, y es el que nos guía todo el tiempo, es que es pensar la organización, y pensar la organización en la acción. O sea, esta es una acción que estamos llevando adelante, que tiene que ver con encontrarnos todos los jueves para pensar cómo se puede organizar. Lo que venimos viendo hasta ahora es que este es un espacio donde lo que buscamos es que no tenga el sentido capitalista de la acumulación, sino que tenga la idea liberal de emisión, digamos, ¿no? De la libertad de poder salir y entrar. Esto no tiene la idea de agrupación, ¿no? De juntarnos para hacer nada, porque de eso hay mil y de todos los colores. Esto tiene que ver con otra cosa, con que sea un espacio donde se pueda reflexionar, discutir, poner en tensión y que esta discusión se pueda trasladar a distintos espacios de compañeros que se organizan en otros lugares. Sobre todo, la idea es lograr que esto sea federal y que haya miradas de distintas localidades, de unas provincias y demás. Entonces, la idea sería que salga esto para liberarlos del compromiso de asumir la responsabilidad como una carga más, que muchas veces la militancia se transforma en eso y este no sería el caso, ¿no? Todo lo contrario, tratar de nutrirnos para que las cuestiones salgan hacia afuera, ¿no? Que poder armar una red de redes, que tiene como objetivo también, en términos políticos culturales, lograr ganar la palabra en la calle, que ese es el problema que nosotros tenemos en relación a los medios hegemónicos y los medios concentrados, ¿no? Lo que plantaba recién Jorge. Exactamente. Hay algo ahí que nosotros tenemos que lograr ganar la calle de alguna manera, independientemente de este momento de pandemia. Digamos, hay algo que tiene que ganar en la calle y que tiene que ver, bueno, con un nuevo sentido común. Entonces, pensar estrategias en esa dirección, que lo que salga de acá de alguna manera se pueda trasladar. Para organizarnos, porque es importante la organización en ese sentido, los encuentros tienen dos ejes de discusión. Uno, que tiene que ver con el análisis y el seguimiento de la reforma judicial, porque nosotros entendemos que esta reforma es, digamos, de base, lo más importante, digamos, hay muchas cosas que se están discutiendo en este momento y hay muchas cosas que están discutiendo en el mundo en este momento. Pero la reforma judicial, evidentemente, es el kit de la cuestión, digamos, donde está toda... Bueno, eso por un lado, y para eso Jorge, que es el PELA, asumió el compromiso y esta semana estuvo en todas las comisiones de la reforma. Las tres completas. Estuvo en todas, entonces él va a generó un documento, pero después nos va a hacer un resumen, digamos, de lo que sucedió para que nosotros podamos ponerlo en discusión y generar esa red de redes que cada uno lo pueda llevar a donde sea, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto, que vamos viendo por qué las operaciones de propios y ajenos ya empezaron, digamos, que están en contra y a favor, generan una confusión muy grande y este espacio intenta también hacer una lectura de la realidad poniendo en manifiesto la poquísima información que tenemos, digamos, el lugar donde estamos bombardeados por los medios, donde la dirigencia no es clara, nosotros no sabemos qué es lo que hace la dirigencia, vamos adivinando a los ponchazos, digamos, por eso, por un lado está lo de la reforma y por el otro lado está tratar de ir con el tiempo
tratando de comprender el fenómeno de Vicentín, digamos, la acción de Vicentín como algo que estuvo errado. Bueno, tratar de correrlo del lugar de no tuvo huevos, que es una cosa muy... es un error. No tuvo huevos, a ver qué es lo que pasó en esa situación, por qué pasó eso, con las limitaciones que tenemos nosotros de interpretación, en el sentido de que no contamos con información, ni por los medios de comunicación, ni por la dirigencia. O sea, hay ahí un vacío entre las decisiones que van tomando y lo que nosotros podemos interpretar de eso. Entonces, lo que buscamos es tratar de interpretar con las limitaciones que tenemos y asumiendo el compromiso, que en este caso Jorge lo asume fumándose toda la... No, lo disfruto mucho, bueno, la lo verdad. disfruto. Bueno, porque eso, otro factor muy importante de este espacio es el deseo como motor de acción, digamos. Se habla mucho del deseo, se habla mucho del feminismo. Bueno, esta es una práctica del deseo. Hay que sumar voluntades que quieran hacer algo en este espacio y que les interesa. En ese sentido, Jorge, el ejemplo es que decidió tomar esa posta y va por ese lado. Fede, en cambio, hizo otra cosa recopada que ahora les voy a asumir, que la semana pasada sugerí que leamos el libro de conducción política de Perón, y Fede ya hizo un audiolibro, o sea que tenemos el primer capítulo leído en un podcast para que lo compartamos con los compañeros y cuando van en el auto o están lavando los platos o se van a dormir, lo ponen y escuchan sin tener que hacer el esfuerzo de leer, digamos, ir facilitando. Hola, Chávez. Hola. Un compañero, que ahí te mandé un audio, porque hola, Chabela, ¿qué haces? Además, me sorprendiste un poco porque, claro, él plantea exactamente esos dos temas que vos planteás como centrales, es un tipo de años, él te hizo la importación de los trenes con Randazzo, ¿no? Y agrega como tercer tema central el impuesto a la riqueza. Buenísimo. Voy a redondear esto si ya te paso directamente la palabra. Tranquila. Sí, pero hola. ¿Qué tal, Salo? Salo, nuestra semilla. El futuro. No. No le metas presión, pobre. No. Bueno, estaba diciendo lo de, bueno, por un lado, el seguimiento de la reforma judicial para estar empapados. Jorge va a hacer un resumen y va a dejar un documento. Ahí hay un ejemplo de lo que puede surgir de estos espacios y cómo eso es para que fluya, para que salga, abandonar la lógica de acumulación y trabajar sobre una idea de que circule la palabra, circule la información que nosotros podemos ir generando para la discusión que se viene. Y lo de Vicentín como una materia de análisis permanente de cómo esa medida no fue un retroceder en términos futbolísticos de no tengo huevo, el presidente no se la banca, hay un montón de intereses alrededor de eso que se mueven de distintas maneras, poder llegar a tener testimonio, o sea, hacer en algún punto lo que deberían hacer los medios facilitándonos la tarea de darnos información. No la tenemos, bueno, la vamos buscando. Estas cosas, esto tiene que ver con la organización, o sea, estamos dando con esta propuesta de encuentro, estamos hablando de la organización. Por eso en la primera reunión lo que hablábamos era de que todos tratemos de reflexionar sobre la idea de unidad usando toda nuestra creatividad y tratando de, digamos, asumir la responsabilidad del caso con relación a la política y a la organización. Perdón. ¿En qué estaba, Jorge? Me perdí. La organización, la política, la estrategia, Vicentín. Bueno, seguirlo, eso es lo que vamos a hacer. No, estaba hablando de la organización, que es una acción que tiene que ver con la organización, con pensarnos. Pero bueno, que hablamos de la unidad. En el primer encuentro hablamos de la unidad. Y la unidad, pensarlo con creatividad, en el sentido de, me parece que hay que lograr, en términos culturales, tenemos que lograr que la unidad se corra de la idea de tragarse sapos y de vivir la vida indignamente, a que la unidad tiene que ver con una nueva forma de relacionarnos, con una nueva forma de entender las diferencias, con una nueva forma de habitar el mundo, si querés. Pero eso es lo que tenemos que nosotros lograr con discusión política que se da
a partir de estos temas que vamos a ir desarrollando. Y ir definiendo a quién le hablamos, cómo le hablamos, por qué le hablamos. Jorge mencionaba al principio el tema de que no hay receptor. Bueno, habría que generar un receptor. ¿Cómo hacemos para generar un receptor de esto que nosotros queremos? ¿Dónde está? Si está. Jorge, no yo, Jorge. ¿Cómo es tu apellido, Jorge? Hola, ¿Perdón? ¿cómo lo escuché? ¿Cómo es tu apellido? López. López, Jorge López. Bueno, él decía de que, bueno, hay un montón de cosas que nosotros queremos decir y no tenemos receptor. Es una duda que yo tengo si tenemos o no tenemos receptor. La caída en la credibilidad de los medios de comunicación, me parece que hay gente que está dejando de creer una cosa y debe estar buscando creer en otra. Digamos, ahí tenemos que ver nosotros dónde nos ubicamos. Lo que pasa es que la política está tan bastardeada, es que no hemos logrado que la gente crea en la política como una referencia, una posibilidad de cambio, o de, ¿no? Eso, y nosotros, entre nosotros mismos, tampoco colaboramos con eso, porque justamente cuando empezamos a hablar de la unidad y lo demás, empezamos a ver a compañeros que en una situación como esta, en el contexto que estamos, bueno, no, eso no es tema de discusión ahora, pero sí es para que lo tengamos en cuenta. Así que para no cansarlos, vamos a ir con lo de Jorge. Si quieren decir algo al respecto de lo que dije ahora, todo bien. Y si no, pasamos a Jorge directamente que nos cuente un poco lo que pasó en las comisiones de la reforma y demás. Y bueno, y vamos avanzando. Como quieran. Sí, dale. No sé si alguien quiere decir algo. Si querés, habla un poco del receptor que yo dije primero. Dale. Sí. Más allá de que digo que no hay un receptor, cuando encontrás un receptor está totalmente a la defensiva. De hecho, tengo casos puntuales que me pasan que dándoles datos concretos, ciertos, verídicos, te dicen no te creo. Justamente por lo del tema de los medios hegemónicos que te hacen dudar de todo. Entonces, ante eso, la lucha de que te crea, de que convencerlo, de que a quién le creo entonces, y entonces todos entran en la misma bolsa, donde dicen, bueno, pero en total son todos iguales y no le creo a nadie. Ante eso, ¿cómo te manejás? Porque es muy difícil de hablarle aún y puntualmente para que vean un tema real, que lo que me pasó es que no creían que en la época del kirchnerismo se hicieron 1.100 escuelas. Le pasé los datos fehacientes de ámbito, o sea, de ámbito financiero, o sea, de un diario que no es kirchnerista. Dijo, no le creo, no me creo. ¿A quién le creo? Me dice. Pero Bueno, ¿dónde pero eso tiene que ver lo que ¿dónde yo- estaba cuando es una persona de menos de 20 años? Yo quiero No, decir tiene... algo respecto a eso. Yo quiero decir algo con respecto a eso rapidito, como para que sigamos con lo de la reforma, Sí, que por es lo favor, que tiene por que favor, orientar. Hay algo con respecto al receptor, es que también uno tiene que elegir también, o sea, abandonar la batalla antes de que te saque el 50% de la energía que vos tenés para dar una. Hay gente que vos te das cuenta, hay un 30%, 30 y pico, que 40, No le entran balas. que está con No. Cristina, otro tanto que está con... Hay un 40, que es ese el que nosotros tenemos que ir a hablar. Y ya con los compañeros propios tenemos que hablar un montón de cosas, pero fundamentalmente en esa confusión de la que vos hablas, son los compañeros que tenemos que hablar. Y hay algo con las 1000 escuelas, con los 3 PBI, con todo eso, que son cuestiones intangibles que no les sirven a la gente para comprender la realidad, porque la realidad de la gente es su realidad. Vos le hablás, a mí me hablas de que debemos 44 millones de dólares, y yo no sé ni cuántos son, ni cuántos zapatos con 44 millones de dólares. Entonces hay una discusión constante que se da en los medios y en todos lados donde manejan cosas desorbitantes que no tocan la vida de la gente. Entonces, por lo menos yo sugiero... O la gente cree que no la tocan. O la gente cree que no la toca, pero Claro. o sea, el problema con el mercado, con el virus, con todas las cuestiones, es que son, y con las offshore, son todas cuestiones intangibles, que la gente no las puede materializar. Por eso es más importante ver el bolso que tira López por la cosa, que porque hay algo de lo material, de materializar, de poder yo tocarlo, que hace que pueda creer o no creer en eso. Entonces nosotros, los militantes, tenemos una cuestión de fe. Nosotros creemos más allá de lo que creemos en un mundo mejor, creemos en que podemos cambiar la realidad, creemos en un montón de cosas y nos mueve eso, nos mueve la fe. Pero la mayoría de las personas las mueve su vida, su realidad. Entonces,
Por eso hablaba hoy, por ejemplo, lo del video de hoy de Cristina, donde vemos cuando se hizo la inversión y vemos hoy la vacuna que se puede aplicar y que se puede desarrollar acá y que da trabajo, que da un montón, que esas son las cosas que nosotros tendríamos que estar pudiendo dar señalamiento en vez de discutir si nos conviene ir con Putin o con la Oxford. No sé, ¿qué me importa a mí? Putin, la Oxford, qué sé yo de qué están hablando. Ahora, bueno. tengo un archivo, tengo un archivo que me está diciendo, que me está comprobando, y pienso yo que nosotros estamos perdiendo una gran oportunidad en ese sentido. Porque además somos de los pocos países, en la región Argentina es el único que está en este momento viviendo a plenitud, bueno, entre comillas, tiene términos favorables en cuanto a lo democrático, digamos, hemos pasado una elección súper legitimada, ganamos elecciones, tenemos un gobierno realmente muy abierto al diálogo, digamos, tenemos un montón de posibilidades de hablar como para perder esta oportunidad. Eso en la región no está pasando. No está pasando. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que haber como una inteligencia en el tema de pensar, optimizar, armar la red y, como veo, ahora, si nosotros decimos vamos a dialogar ¿con quién estamos discutiendo? ¿Con el mensaje hegemónico? Bueno, el mensaje hegemónico en este momento es que esa reforma no tiene que salir. Y esa discusión, que es similar a la que se dio con la ley de medios. Venimos de esa derrota. No. Es una derrota, depende del punto que vos lo viste. O sea, claro, ahora la gente no le cree ámbito financiero. Claro. Hace 10 años era palabra santa, no ámbito financiero, Clarín era palabra santa. Entonces, basta de decir que perdimos con la ley de medios. No se pudo aplicar, vinieron y la rompieron, pero en términos simbólicos y culturales ganamos un montón. Lo mismo tiene que pasar en términos judiciales. Nosotros esta discusión la tenemos que dar con el objetivo de que se apruebe la mejor ley posible, con el objetivo de cuestionar y custodiar esa discusión, pero sin perder de vista todo lo demás. La batalla es cultural. Sí. Sí, claro, totalmente. Entonces está bien. Me expresé quizá mal diciendo que venimos de esa derrota, pero lo pensé así cuando hablaba Jorge de no encontrar con un interlocutor, porque estamos bombardeados por un sinsentido, que ahí hay las dos notas que yo comentaba los otros días, la de Jorge Alemán y otra mujer una mujer que no me acuerdo el nombre, impresionantes. Han logrado generar un sujeto que tiene muy poco nivel de cuestionamiento, de análisis. Yo ahí, no sé, hay dos maneras de interpretarlo, con un lenguaje lacaniano que a mí me resulta más fácil o con una cosa que sale más larga. Pero generaron un sujeto social, inclusive, pero individual, fundamentalmente, que no articula pensamientos, se queda con lo primero que se le presenta. No hay un interés en hacer una construcción simbólica de su propia subjetividad. Entonces no llega, entonces es manipulable porque quiere todo lo fácil. Bueno, no importa, es largo y yo prometo escribir algo de eso. Veamos lo de la ley, porque a mí me interesaría, en ese caso, el tema de la ley, por ejemplo, me gustaría ver, ahí Víctor quiere decir algo, pero me gustaría ver si esa ley, en algún punto, o sea, sí, seguro que lo hace, ¿de qué manera toca nuestras vidas? ¿De qué manera toca nuestra vida? Pero no en la vida la vida, porque la justicia tiene que ver con la libertad. Bueno. Digamos, ¿no? Entonces hay algo ahí. En el caso de la justicia. Para poder generar el receptor que se interese por esto, digamos, ¿no? Hay algo de lograr la atención que tiene que ver con lograr ver en qué punto nos vemos involucrados en la reforma de esa ley como ciudadanos. Si querés te doy una primera aproximación. Sí, no sé si Víctor quiere decir algo en relación perdón. Pero no sé si era en relación a esto o qué.
yo quiero un poquito volver sobre lo que dice Jorge López. Para mí apunta a una cuestión que yo siento como necesaria, que es una metodología. Es decir, ¿con quién tenemos que hablar? Y yo creo que tenemos que hablar con todos. Aquel que está muy lejano en entender o que no le querés decir algo igual no te cree, que a pesar de que podés tener una relación afectiva importante, le cree más a Clarín. Resultados es eso, aunque no lo diga. Le cree más a Clarín que a vos. Yo creo que hay un problema. Hay alguna metodología para ese caso. Tenemos que tener, porque hay gente que está haciendo daño, porque está completamente multiplicando exponencialmente la porquería que le metieron en la cabeza. Claro, es O un sea que transmisor. si bien hay otro que vale la pena, entonces podés hablar de la reforma judicial y qué sé yo, que también a mí me hace falta, entonces cuando aprendo cómo defenderla, le enseño a otro a defenderla, está aquel que ni siquiera te va a escuchar. Por eso yo decía que son partes del enemigo. ¿Te acordás, Emilia, que yo de primera charla dije, yo creo que el enemigo tiene como 3 escalas, ¿no? Están los grandes, que hace 250 años que no quieren afanar el país completo, ¿no? La oligarquía vernácula, que se azotan fácilmente, y después en el medio hay la pequeña franja, llamémosle de chupamedia, que sigue a esa oligarquía, aunque no lo sean, esos no van a salir ahí. Pero después hay un montón de franjas distintas que están jodiendo mucho. Realmente yo les tengo mucho miedo, por eso los considero amigos, pero yo si querés te cuento testimonios de hoy mismo, ¿no? Es decir, es permanente, y están haciendo mucho daño, porque esa facilidad de convicción que han tenido con él aprendió, ¿no es cierto? Él también, inclusive, no solo aprenden conceptos que no son ciertos, que aprenden la metodología, también se le han metido en la cabeza. Hoy día cualquiera conocido, decir, sin ser muy importante, está utilizando la posverdad, por ejemplo. Vos ves que la están utilizando y ni siquiera saben que la están usando. Le han pasado la metodología de mentir también. Es decir, que a mí me preocupa, más allá de los grandes temas, que son, digamos, la mercadería que tenemos que transportar, a mí me preocupa una metodología que yo no tengo, porque yo sinceramente siento como que no sé qué hacer. Por eso me parece que el pedido de Jorge López, yo lo traduzco, lo transformo de esa forma, en ese sentido. Un método para hacer las cosas. Perfecto. Podemos pensar también como en una matriz de pensamiento, ¿no? Como un sistema de cierta lógica, porque, por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es el que es rico no va a robar. Eso es algo que vos lo razonás rápidamente y decís, bueno, lógico, si ya sos rico, ¿para qué vas a robar? Si, ¿no? Ah, Pero si sos rico porque robaste, no vas a perder la costumbre. Que bueno, nada, quiero decir, pero hay algo De más ¿qué B. decía Fede? ¿Qué decía Fede que se escuchaba bajito? Que digo que Cristina es rica también, pero la acusan igual. Claro, bueno, ahí hay la otra cosa, contradicción no, ya inicial. no, pero No, ella ya estamos es hablando de otros niveles, de otros volúmenes de riqueza, ¿eh? no, pero igual, digo, ahí ya no, ahí no, ahí entra lo esotérico, ahí ya ella es Bueno, asesina, imagínate bueno. que lo mató a Néstor, no lo puso en el cajón, digamos, ya Claro. son cosas sobrehumanas Claro. las que habitan No, es muy el mala, personaje. es maléfica. Esa es la que uno dice todo el tiempo, o sea, pueden creer que el chabón, La que ladrona de la Néstor, nación argentina. claro, es como, Claro. bueno, pero ahí hay una, creo que hay una matriz de pensamiento, como, a ver qué dice Chávez. No se escucha, activa el control, el coso. Ahí va. Ahí está, es lenta mi máquina. Bueno, yo creo que estamos hablando de algo acá que vos bien lo nombraste como una matriz de pensamiento, Emi, que es lo que subyace, por ejemplo, en el ejercicio de la justicia, y que es aquel viejo discurso de la dictadura que construyó o reconstruyó esta sociedad
que hasta el 73-74 pedía en su mayoría por Perón, y las masas antiperonistas eran más reducidas, y digo, todo lo que vino después, dictadura mediante, 30.000 desaparecidos, tanta cosa, ¿no? Que el neoliberalismo de Menem, el gobierno de la Alianza, tanta cosa que me parece que cuando eclosiona en el 2001, que eclosiona tan caóticamente, no logra hacer síntesis y reconstruir esa matriz de pensamiento. Entonces, digo, eso que el peronismo venía dejando en el subsuelo de la patria sublevada, seguía existiendo, pero anárquicamente, porque no había conducción. Se había muerto el viejo y no había conducción. Entonces, digo yo que todo eso otro que pasó dejó en la sociedad, de la mano de los medios, que son reconocidos por los estudiosos de la comunicación, aquellos que fueron en los 70 y 80 el cuarto poder, por algo se los nombraba así, y que globalización mediante y posglobalización terminaron siendo el arma no de los imperios, sino las armas imperialistas para detonar todo intento de transformación de una sociedad hacia una sociedad más justa. Se va la voz. Hasta sociedad más justa se escuchó. Se fue la voz. No te Apagado el escuchamos. micrófono. No te escuchamos más, Chabela. No, porque... Espera. Ahora sí, ahora apagaste otra vez. ¿Qué pasó? Tarda en venir, no sé por qué. Le aprieto el micrófono y tarda en... Ahí va. Entonces, digo, esa sociedad más justa no va a ser una sociedad más justa porque hay intereses para que esa sociedad siga siendo la mierda que ese 41% representa. Ese de me salvo yo, ese de si le tengo que pisar la cabeza al que tengo al lado para crecer, que fue el discurso de los 90, pero que sigue estando instalado en algunos lugares, el de no me importa nada, y aparece otro sujeto hoy, post-kirchnerismo, me parece a mí, que es ese otro que, del que hablan Dora Barrancos y Alemán, en la nota, en el videíto ese que está colgado en página 12, que es esta mezcla, ¿no? Entre el feminismo que introduce otras lógicas y que intenta reconstruir otra matriz de pensamiento, donde no está en discusión el peronismo y lo que es pero sí quizás la doctrina. Exactamente. En algunos lugares. Yo creo que la doctrina sigue siendo incuestionable, como la Constitución del 49, ¿no? Porque eso no se pudo desarrollar en su totalidad y no pudo hacer esa sociedad más justa, libre y soberana. Entonces, me parece que en ese camino todavía habría que seguir andando y profundizando. Y la discusión de la matriz de pensamiento tiene que ir por ahí también. Porque si no nos perdemos en la historia. ¿Sí? ¿Desde dónde discutimos la matriz de pensamiento? Exacto. Totalmente. Y yo sumaría a eso que además de seguir la doctrina, en este caso elegimos esta por una cuestión de pertenencia, también hay que actualizarla. Digamos, ¿no? Hay que ir actualizando en el mejor de los sentidos, digamos. Hay cuestiones que, por ejemplo, eso, la idea del deseo como motor de construcción, que me parece que tiene también que ver con el arte, quizás, la doctrina, cuando vos lees el libro de conducción habla mucho del arte como herramienta para conducir, porque tiene que ver con lo creativo, digamos, ahí hay algo que está bueno. Pero sí, me parece que sí, que hay que seguir dando la discusión por la política y no del peronismo. Bueno. Sí, de la doctrina, pero no del peronismo como fenómeno, que es lo que estoy cansada de escuchar.
el fenómeno del peronismo, qué es el peronismo, no, o sea, hablemos de la acción, de estrategia, de objetivos, Sin de- etiquetas. exacto, ahí va. Porque las etiquetas lo que hacen es como, perdonen la brutalidad, pero es como marcaban a los judíos en la Segunda Guerra. Entonces nos ponen la etiqueta de peronistas, nos ponen Perón, nos ponen Cristina. Tuvimos que resignar a nuestro mejor cuadro para poder ser gobierno. Tuvimos que resignar a nuestro mejor cuadro. Y lo hicimos conscientes, sabiendo que, yo por empezar me sentía muy mequetrefe pretendiendo que Cristina asumiera semejante rol. Era una cosa que yo ya no le podía pedir más de lo que hizo. Pero las circunstancias históricas nos obligaron a renunciar a nuestro mejor cuadro. Y de la misma manera, quizá el discurso debe ser reformulado, como decía Emilia recién, para, digamos, mandársela por abajo, qué sé yo, así dicho en criollo. Y respecto de lo que planteaba tanto Jorge como después lo retoma Víctor sobre las metodologías, hay una nota muy interesante a, ¿cómo se llama? Santoro, Leandro Santoro, que habla de entrar en el discurso del otro hasta encontrarle la contradicción. Eso, en mi trabajo, por ejemplo, es fructífero porque confrontar un pensamiento de alguien que está convencido, bien o mal, pero está convencido de lo que está diciendo, y decirle, estás equivocado, es la peor manera que uno puede tener de que cambie la opinión. Entonces, mira, ¿vos pensás esto? No digo ser cínico, aunque el cinismo bien usado a veces sirve para estas cosas, pero sí entrar en su discurso y llevarlo hasta la contradicción. Hablemos sí, pero... Está bueno esto. Y sí. Sí, pero Funciona porque que la conclusión crea que la sacó él. Pero eso es una cuestión de manipulación, no hay que manipular el pensamiento del otro, hay que argumentar. No es manipulación. No es manipulación. La palabra es persuadir, no es manipulación. Es someterlo a un análisis lógico. Tampoco me gusta la palabra que no lo tiene. No, pero es que sí, someterlo. El análisis Hay que hablar entonces de decirle que superó todo, ¿no? No sirve, claro. Bueno, si quieren, porque estos temas son obviamente interminables. Mire, si no me dan otra herramienta, no me queda más que eso. Como ya me spoilearon un poquitito algunas de las cosas que había atrás. Porque hablaron de oligarquía y yo creo que justamente en esta situación de la discusión de la reforma judicial estamos enfrentando al corazón de la oligarquía, que yo la llamo monarquía, porque es un poder monárquico. Cuando uno estudia... Ni más ni menos. Ni más ni menos. Claro. Entonces ¿por qué dices que monárquico? Y bueno, porque hubo tres formas, en el comienzo, como ya fue el verbo, ¿no? En el comienzo hubo tres formas de gobierno: la democracia, la monarquía y la... no me acuerdo. Y hablaba, no me acuerdo la tercera, pero hablaban que la deformación de la democracia era la demagogia, un manualcito de primer año de secundario. Y la deformación de la monarquía es la oligarquía. Entonces, la oligarquía es asociada a una monarquía de hecho, porque ¿cómo puede ser que en tantos años de gobiernos elegidos por el pueblo, que nos gusten o no nos gusten, todos se han visto... No es posible. ¿Cómo puede ser que en una democracia no sea posible que el poder popular se imponga a un interés de una clase que es minoritaria? This is the problem. Es la oligarquía.
Perdón, una cosita. Es aristocracia es la forma. Aristocracia. La de su deformación es la oligarquía. Su deformación es la oligarquía, tenés razón. Bueno, su deformación es tiranía. Exacto. Ahí está. Ay, que lo diga de revuelta. De Yo lo- revuelta más alto, FD. Sí, Ese- no, ese digo que puente. son las 3 formas de gobierno aristotélicas. Claro, Democracia, exacto. Ahí está. monarquía y aristocracia. Y cada Monarquía. una tiene su deformación. La democracia deforma en demagogia, la tiranía deforma, la monarquía deforma en tiranía y la aristocracia deforma en oligarquía. Claro. Igual ahora se las han arreglado para cruzarlas. Pero sí la tienen reclara, más vale. Sí. Pero en el cuadrito es así. Era así. No es tan fácil. Bueno, les cuento lo que vi. Desde el principio, para que Salomé que está sepa lo que es las comisiones, cómo funcionan las comisiones, en qué consiste, todito. Salomé. ¿Cómo? Que expliques qué son las reuniones de comisión. Ah, bueno, todo eso claro. para que... Cuando un proyecto de ley es enviado al poder legislativo, ya sea al Senado o a diputados, por cualquiera de los dos lados entra un determinado proyecto. Hay algunos que tienen una lógica más particular que tienen que sí entrar por una de las cámaras. Bueno, en este caso, calculo que por una cuestión de la mayoría del Senado se mandó el proyecto de reforma judicial en realidad reforma del fuero federal de la capital federal, básicamente, y lo demás, algunos maquillajes. Se mandó a la Cámara de Senadores. Los proyectos de ley, antes de ser tratados en el recinto y votados, pasan por tratamientos de comisiones. Varias comisiones, tienen que pasar por varias comisiones y varias comisiones tienen que hacer su dictamen. La primera comisión por la que pasa el anteproyecto, porque todavía es anteproyecto, de reforma de la justicia federal, es tratado por un plenario de 2 comisiones, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia. Eventualmente tendría que pasar, casi todos los proyectos pasan antes de ir al recinto por la Comisión de Presupuesto, también por temas de financiación y demás. La más importante, por supuesto, por la que resuelve lo esencial del proyecto, son estas dos, Asuntos Constitucionales y Justicia. No es requisito que se convoque a sabios para tratar y sancionar las leyes, pero en este caso, por el tenor de la importancia de la reforma, optaron por que cada uno de los bloques proponga distintos expositores que vayan a dar su opinión sobre la ley, y entonces les dan unos 10 minutos para expresar libremente lo que piensan, lo que quieren decir, y después les hacen preguntas, ¿sí? Tienen preguntas para hacerles. En este caso hubo varios, son 3 días, como de 3 horas cada uno, con distintos expositores. Los hay muy en contra de la reforma, más o menos en contra, algunos a favor, y notablemente muchos a favor de una reforma, pero con severos cuestionamientos al texto de esta reforma. Yo, en una primera lectura que hago del proyecto, o del anteproyecto, que tiene una parte, una introducción política, y después digamos, el texto en sí mismo, la parte técnica. En una primera lectura de la parte política, que es la que uno más fácil puede comprender, porque yo no soy abogado, vi de entrada los tapones de punta contra el gobierno anterior. Entonces, primero digo, bueno, pero si vamos a ir a
a una reforma que queremos convencer y entramos así, pero eso después, vi 2 comisiones y lo volví a leer y digo, no, claro, hacen un raconto histórico y le tocó lo que le tocó a quien le tocó. Un ¿Quién raconto presenta histórico. el proyecto? ¿Cómo? ¿Sabés quién presenta el proyecto? ¿Quién lo Y lo presenta Losardo, pero dice que tiene mucho de puño y letra de Alberto. Ah, Me llamó la atención, qué sé yo, no estaba muy bien escrito. Yo soy muy hincha pelota con la escritura también, pero pareció que le faltó alguna vuelta de tuerca en la escritura. Pero bueno, pasemos a los cuestionamientos de los opositores, que algunos dicen que es para preservar la impunidad de Cristina, pero eso se desarmó. O sea, en 3 sesiones ya nadie lo sostiene. Hasta Sapsay lo negó en la última de las comisiones, porque eso no resiste ningún análisis. Pero van escondiendo digamos, su deseo de que esto no salga en cuestionamientos técnicos variopintos, de todo. Hay uno en particular, bastante repetido, que me parece que es atendible y que deberíamos aprender a presentar proyectos que no tengan este defecto. Es decir, ¿cuál es la evidencia empírica para las reestructuraciones del esquema de arquitectura judicial que proponen o que ¿qué es lo plantean? que propone? ¿Está claro eso? ¿Vos lo tenés claro? Sí, proponen unificar el fuero penal nacional de la capital federal con el fuero federal penal de la capital federal, ¿no? O sea, la justicia nacional con la justicia federal. Es complejo, porque existe una justicia nacional y existe una justicia federal. Quiero hacer una aclaración. Sí. La metodología de estos encuentros es que todos los que puedan ahora vayan tomando nota de las preguntas que les surgen para que ya hacia el próximo encuentro podamos hacer una diferencia Averiguar, claro. de lo que es lo que acaba de decir Jorge, que para mí sonaron las 2 cosas igual, pero evidentemente no son iguales, no, porque una es jurisdiccional y la otra es del tipo de delitos. Bueno, vayan anotando las preguntas. Después, ojo, yo no me preguntan de derecho. No, por eso. Nosotros salimos a buscar la respuesta, Claro, digamos, exacto. pero para poder entender. Después hay una unificación del fuero penal económico con el fuero administrativo. El fuero administrativo siempre atendió los juicios contra el Estado, básicamente, porque el Estado no hace juicio a nadie. O sea, los juicios contra el Estado. Y el fuero penal económico, los delitos económicos. Entonces, se proponen esas 2 unificaciones y hay algunas resistencias por competencia, se critica que puedan mezclarse especializaciones y mandar a unos jueces o fiscales a un fuero que no es de su especialidad, por ejemplo. Es atendible, pero escuché la biblioteca a favor y la biblioteca en contra. O sea que es discutible. Una cuestión técnica es que, por ejemplo, casación tiene un nivel de jerárquico que en la unificación desaparecería. Entonces, ¿qué haces con los jueces que se verían degradados? ¿Qué pasaría con esa gente? Cuestionamientos así de ese tipo. Para ilustrar un poco los tipos de cuestionamientos. Otro es que propone, la ley fija que los traslados de los funcionarios de un fuero a otro es por elección. Cada uno elige en esa unificación a dónde se va. Y deja un vacío legal, porque el que no quiere elegir no dice qué se hace. Pero esto no es para que entremos en el detalle de cada una de estas cosas, sino para que veamos el tipo de cuestiones
formales que se anteponen para no tratar la cuestión de fondo, que es el mal funcionamiento de la justicia Claro, porque y el poder excesivo de los jueces. bueno, porque yo te escucho ahí, voy escuchando y yo digo, cada vez que avanzás digo, no, ¿cómo se me ocurrió esto? Un embole, va a ser imposible entenderlo porque la verdad que es demasiado técnico, o sea, Y es por eso, la parte muy técnica difícil encontrar de qué agarrarse. no se escucha, ¿hay alguna radio o algo por ahí? Es o sea, si ya me parecía difícil a encarar, porque lo que me preocupa de esta reforma y de esta ley es que justamente es muy fuerte, es muy decisiva, y si no tenés acompañamiento popular, Claro. o sea, Y- si no tenés cómo defenderla en la calle, Claro. ahí ya dice algo, digamos, toma la... ¿Puedo? A mí también me resulta muy complejo. y Pero es la un verdad que- poquitito a propósito, si me dan 2 minutos. No, pero para para que completar. Fede y Salomé dicen algo. No, pero digo, a lo mejor, esto de transitar esto y de descubrir el nivel de dificultad, digamos, porque hasta que nosotros podemos entender, la ley ya se votó. Sí, por eso, no, pero yo quería llegar a otra cosa. Por eso lo planteé así. Está buenísimo, pero no, no es, es el tránsito de la búsqueda, de la formación, y ese es el saldo organizativo, independientemente de que la temática, quizás, digamos, vamos a seguir pensándola, o sea, forma parte de nuestros intereses, de las cosas que nos preocupan, digamos, pero quizás no necesita que nos metamos con una escafandra en el tema, sino que con un snorkel a lo mejor y complementándolo con otras cuestiones de agenda y cuestiones de organización y de intereses, digamos, que tienen que ver con otros motores, digamos, no es que armamos un foro para la No, pero por eso yo quería completarlo, porque... mueven otras cosas también. No, pero digo, iba a como a remarcar esto que decía Emi, de que a mí también me resultó complejo hasta aquí, pero continúa. No, por eso. Por Pero ahí, Salomé justamente... quiere decir algo. Salomé quiere decir algo. Salomé. No, yo lo que, escuchando esto, la pregunta que se me arma a mí es, esta reforma judicial que está tan, como esto, en todos los medios, la reforma, pero en sí, ¿en qué nos cambiaría a nosotros esta reforma? Bueno, quiero llegar a eso. Porque esa pregunta está planteada. ¿Y es que nos beneficiaría en algo y en qué? Claro, denme 5 minutitos más. Al pueblo, digamos, ¿no? Porque si no es tan técnico y todo, como que es imposible entenderlo si uno no sabe de derecho. El tema es cómo eso afectaría en la vida diaria de un ciudadano común a pie. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo nos impactaría para poder entender un poco y también para poder defenderla? Porque a mí me dicen reforma judicial y no tengo idea de qué se trata todavía. Claro, es como uno dice, bueno, supongo que porque está promulgada por este gobierno, supongo que va a tener, pero así como con los ojos cerrados. No tenés que ir con los ojos cerrados. Déjenme avanzar un poquito más, porque justamente de lo que tenía anotado y lo quería leer textual, es esto. Los disertantes, opositores, que fueron sobre todo los de la primera jornada, en general toman posición política, una posición política escondida en las argumentaciones técnicas. A eso es a lo que iba. Entonces, tenemos que escapar a esa discusión. Tenemos que llevarlos a la discusión de fondo. Porque lo técnico se puede resolver de muchas maneras diferentes cuando vos encarás lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo en esta reforma? Quitarles el poder a los jueces federales, que han hecho que, y acá te contesto, Salo, que las políticas públicas que impulsan los gobiernos populares no pasen el cuestionamiento judicial. Ley de medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía hay que poner para llevar adelante un proyecto político? ¿Qué es lo que hace? Gestiona políticas públicas. Si las políticas públicas son cuestionadas por una vía que no es la política, sino que es la judicial, porque por la política pierden, y cuando ni siquiera pueden voltear porque no hay argumentación, porque pierden también la vía judicial, van a las personas. Entonces ahí viene la mentira, ahí viene la posverdad que mencionaba Víctor. ¿La posverdad qué es? Porque yo pasé 2 años, o más de 2 años, tratando de
de encontrar cuál era la diferencia entre la verdad y la posverdad, porque metodológicamente no existe. Vos decís, ¿cómo se construye la verdad? ¿Cómo se construye la posverdad? Y tienen el mismo recorrido. Sin embargo, hay un signo de igual entre ellas dos que está atravesado por el poder. Entonces, la posverdad es la verdad impuesta por el poder. ¿Por qué? Porque pueden repetir, porque pueden imponer, porque tienen la posibilidad de dejarte la mente en un lugar donde no te dan espacio, no te dan el tiempo, te quitan la libertad de cuestionarte a vos mismo y de encontrarte con tu deseo, en definitiva. Eso es lo que hace, eso es lo que hace. Lo dijo Margaret Thatcher. Vamos por vuestra alma. Ya no el pensamiento, ya no la fuerza laboral. Vamos por vuestra alma. Y así nació el neoliberalismo. Nos decían a nosotros que vamos por todo. Nosotros vamos por todo de otra manera. Con políticas públicas, poniendo en discusión los derechos y los deberes, pero los derechos que están conculcados. Los otros tomaron un atajo casi indestructible, que es tomarte el alma. Lo dijeron así y lo hicieron así. Entonces, tenemos el deber de liberar nuestras almas. Bueno, entonces una de las primeras cosas sería que condiciona nuestra libertad en relación a darle vigencia a nuestras leyes, ¿no? Pero darle vigencia a nuestras leyes, digamos, ¿no? Claro, porque vos decís, ¿cómo afectan nuestras vidas? Y no tenés libertad de expresión, no tenés libertad de trabajo, no podés estudiar porque te sacan el progresar, las políticas públicas que uno, desde el peronismo, quiere ofrecer a la sociedad para que garanticen derechos, amplíen los derechos que nosotros sabemos que tenemos, pero que no están reconocidos institucionalmente y no se llevan a la práctica porque no pueden llegar a transformarse en políticas públicas. Porque aun que democráticamente logremos que lleguen a hacer leyes, te cortan el Estado de Derecho. Bueno, eso que vos decís, que me parece que está clarísimo, habría que poder, estoy pensando en voz alta y poder hacer el caminito. ¿Viste? Yo estoy como muy con el audiovisual, con lo gráfico, con que la gente necesita poder ver, que se vuelva tangible esta idea. O sea, si hay que correr, transformar una cámara o de la gente que decide, ese movimiento que significa, ¿es un cambio de ficha? ¿Es un cambio de nombre? ¿Entendés? Es como que me cuesta identificar, digo, ¿qué es lo que nosotros estaríamos corriendo de ese sistema de funcionamiento que permite que una ley no avance? ¿Qué es lo que estaríamos corriendo para que eso no suceda en términos de poder, y construcción de poder popular. Pero eso sería, por ejemplo, yo estoy escuchando, es tanta la confusión, ahora están con el tema de los juicios por jurado. Claro, bueno, ahí está. Voy a eso. Si Perdón, pero ¿puedo decir algo? Sí. Por lo que acabas de decir vos del tema del poder de los jueces, entonces estamos peleando contra dos poderes. El poder propiamente dicho de los jueces, que tienen su poder en el tribunal oral, en el tribunal federal, que son 12 jueces apenas, y todo pasa por ahí. Sí. O casi todo logra que por lo menos lo que tiene importancia en nuestras vidas para cambiar la realidad pase por ahí. Que eso es algo lo que quieren cambiar, que quieren pasar a 46 juzgados. Y, y el poder real que hace que pongan a esos jueces. Bueno, o que los pongan, o que los compren, o que los... Como quieras. De una u otra manera logran tener... Entonces tenemos dos problemas. Sí, es uno en realidad. ¿Los jueces federales son 12 en total? Sí, hoy sí. 12 tribunales. De Cava, Sí. del interior después.
Y, Por eso todo en Cava. Es toda una reforma de la capital federal. y mayormente, sí. El interior no tiene los problemas, tantos problemas, como tiene la capital federal. Y bueno, entonces, uno de los cuestionamientos, que bueno, ya que lo planteas al tema, lo adelanto, es que la multiplicación de jueces te puede multiplicar el problema, porque vos decís, diluyo el poder de 12 y lo paso a 46. Pero después si tenés, en lugar de 12 hijos de puta, tenés 46 hijos de puta, están en la misma. Entonces, ¿qué es lo que ya manda la Constitución en 1853? Manda un sistema acusatorio, no el sistema inquisitorio que tenemos, que viene de la Europa monárquica, de lo más arcaico de los poderes judiciales. En un sistema inquisitorio, el juez es el investigador. Entonces está cumpliendo un doble rol. Investiga y evalúa al acusado, al justiciable, a los justiciables, según su criterio. En cambio, en el sistema acusatorio moderno, que todos, la mayoría, la gran mayoría están de acuerdo en implementar, los fiscales son los fiscales los que investigan, no los jueces. Los jueces son jueces de garantías. Lo único que hacen es estar ahí garantizando el respeto de los derechos y de las formas, de los procedimientos y demás. Pero no son los que investigan y pueden meter las cosas abajo de la alfombra, agregar. No, es una cosa completamente diferente. Entonces hay algunos, yo no me anoté los nombres, pero gente conocida, que dicen simplemente con implementar el sistema acusatorio, que ya está en el nuevo Código Procesal Penal, que se sancionó a fines de 2015, 2014, y que Macri con un decreto aplazó, no lo anuló, pero dejó en suspenso su aplicación. Entonces estamos con un Código Procesal Penal que ya está obsoleto, porque hay uno nuevo que no se ha podido aplicar. O sea que eso está terminado. ¿Eso está terminado? ¿Se puede reactivar lo del Claro, pero claro. ¿Se puede anular ese decreto? Sí, se puede anular, claro. El tema es que yo desde mi ignorancia en esta cuestión técnica, lo que los veo empantanados porque plantean la foto actual del Poder Judicial, digamos en general, Poder Judicial, el Fuero Federal, pero bueno, digamos el Poder Judicial, y la foto que imaginan de cómo tiene que ser en el futuro. Y la transición es un problemón. El grave problema acá, lo que no estamos pudiendo sortear, es la transición del régimen actual al régimen deseado. Y a mí me parece que ahí se empantanan en mucho, porque no es una transición que va a ser de un día para el otro. Plantean 2 años, hay gente que dice que se puede hacer en menos porque es muy simple lo que hay que hacer, porque no es que va a haber más delitos porque cambien o sea, van a ser la misma cantidad que están ahora, bueno, con el crecimiento demográfico y con el crecimiento demográfico del Poder Judicial también, qué sé yo. No es, tal vez se estén embarullando en imaginar cómo es toda esa transición. Uno de los más grandes problemas que hay en todo este tratamiento es imaginar cómo va a ser esa transición. Y hay alguna gente que te lo presenta muy simple, y yo la verdad que me convencieron en esta última, 2 fiscalas, una muy mediática, la he visto mucho, y otra que es un personaje, es bárbara, divina, la mujer, muy sólida, pero muy así, muy como del segundo cordón del conurbano, ¿viste? Fantástica. Y dice, por favor, hagan la reforma, no se embarullen con cómo hacer, cómo hacer. Los melones se acomodan andando también, no lo dijo ella, pero yo lo agrego de lo que dijo ella para mí, ¿no? Entonces, la implementación sería que causas que ya están andando se tienen que derivar. No, claro, porque justamente ahí está el mayor cuestionamiento de la impunidad. Lo que está y sigue como está.
todo lo que se reforme es para lo nuevo, Para las nuevas causas, para las nuevas causas. Las nuevas causas. eso ya es un dato súper importante para No, tener en claro que cuenta es a la muy hora de importante discutir. porque cuando te dicen que esto es para garantizar la impunidad de Cristina, eso no existe, porque las causas de Cristina van a seguir juzgándose en los juzgados, con los jueces, los fiscales, no va a cambiar nada. Es lo primero que hay que sacar de la discusión. No va a cambiar, eso no va a cambiar, ni de Cristina ni de nadie. Todos los juicios que se sustancian ahora van a terminar donde empezaron. No van a ir a la nueva, al nuevo régimen. Perdón, ahí entra un tercer factor que es de poder, que está en contra nuestro, que es el antiguo gobierno, que con este tipo de jueces tiene garantizado su impunidad hoy. Totalmente. Lo dijo el Máximo, no sé si lo vieron. Sí, pero eso también hace que te digan una sarta de mentiras o cuestionamientos para confundirte. Justamente la impunidad de Cristina, cuando en realidad lo que están cuidando es la impunidad de ellos. La tienen garantizada. De hecho, hoy salió un fallo donde una jueza ordena al Senado que no cuestionen los nombramientos de los traslados. Bruglia y el otro juez. Sí. Le ordenó que no. Hay que ver cuál es la respuesta de Cristina, porque es la presidenta del Senado, ¿no? Y, claro, bueno, no sé si... Pero bueno, digamos yo creo que ahí se nos complica, porque cuando empezamos a personalizar este tema de la reforma judicial entre la impunidad que pueda tener Macri o Cristina, empezamos como a politizarlo de una manera... no sé si una de las palabras que usamos mucho acá es la de conveniencia, digamos, cómo nos conviene plantearlo. Porque si vos le obligás a la gente que tiene que tomar partido, o sea, que reformar hacer esta reforma tiene que ver con que ellos tienen que tomar partido entre Macri y Cristina, ya la embarramos, porque perdón. No lo digo por vos, digo porque sos... pero es cierto lo que hizo la jueza. La jueza esta lo que hizo fue... pero bueno, saber... Decirle que no investiguen. No, digo, lo que vos... Es claramente una operación, porque no tiene un gran asidero, está en contra de la Constitución lo que está diciendo esta jueza. Seguramente que en una instancia posterior esto va a desaparecer. Claro. Porque no tiene asidero. Está diciéndole al Senado que no cumpla lo que le manda la Constitución a hacer, que es dar acuerdo para los jueces. Entonces... ¿Para qué Jorge López quiere terminar de hacer algo? Dale. Emilia, lo que vos decís, tenés razón, pero una cosa es que la hablemos entre nosotros acá, para nosotros saberlo, y saber lo que no tenemos que decir. Perfecto. Y otra cosa es que decirlo afuera, pero nosotros tenemos que saber que, bueno, no tenemos que decir que están cuidando la impunidad de Macri, está bien, no lo sabemos, pero nosotros tenemos que saberlo. Sí, pero eso lo tenemos clarísimo, sí, seguro. Pero que hoy los jueces están totalmente a favor. Hay un juez de Clarín, o sea, un juez de la Corte Suprema de Clarín, o sea, un abogado de Clarín. Sí, por supuesto. No, sabemos los huellas con que haramos, sí. Las tenemos en contra. Las tenemos en contra justamente porque estamos tratando de enfrentar, igual que con la ley de medios, al poder oligárquico. Estamos enfrentando a la oligarquía. Estamos enfrentando, porque el Poder Judicial es donde la oligarquía logró enquistarse. Totalmente. ¿No? Era el eclesiástico en un momento, ahora la iglesia ni corta ni pincha, pero eran militares, curas o jueces. Esta reforma contempla también eso porque mientras hablaba me acordaban de cuando Nilda Garré estuvo... con los Fuerzas Armadas que lograron romper a través de los plenarios que se mandaban al Congreso el árbol genealógico, digamos, de fuerzas ¿no? dentro de las Fuerzas Armadas. Digamos, en las Fuerzas Armadas yo creo que sí. Esta reforma plantea eso también, digamos, como romper el árbol genealógico en el sentido de cómo van los cargos pasando de marido a yerno. No que yo lo vea, no. No he visto nada de eso. Yo lo que me pregunto es esto de que, bueno, si está planteado así como que se van a multiplicar, por ejemplo, la cantidad de jueces federales, pero mi duda es,
esto también mi pregunta, ¿cómo nos afectaría a la población en general, ¿no? Porque si solamente se trata de aumentar la cantidad de jueces y, por ejemplo, siguen teniendo todos los privilegios, que son como una casta, los que están en el Poder Judicial. Después, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que es un poder... No está en este proyecto. No hay remoción y no hay como que una renovación y no se pueden elegir y no hay un recambio y más transparente y más democrático, me parece que no entiendo cómo nos cambiaría y cómo nos convendría a la sociedad. Bueno, voy a eso. Ahí va. Lo que dije antes, los 46, llevar de 12 a 46 puede multiplicar por 4, digamos, prácticamente, el problema y no resolver nada. Y ahí entra otro gran cuestionamiento que se hace desde, digamos, el poder real al proyecto. Porque el proyecto propone que para cubrir los nuevos juzgados, y ahí es donde se apuesta, creo, la estrategia sería apostar a poner jueces probos nuevos, entonces serían 30 y 34 nuevos jueces probos. Pero la figura con que los propones es la figura de la subrogancia. Y tiene el cuestionamiento constitucional ahí, no pasa la... No, cerrame la puerta. Bueno, que venga, plan. Gustavo, se te escucha todo. Si cerrás el micrófono... Ahí está. Ahí está. Entonces, propios y ajenos cuestionan esto, porque como dice Salomé, bueno, ponés 34 más y termina siendo la misma mierda que teníamos. Porque en algún momento, y en eso estoy con la crítica que se hace, en algún momento van a lograr que otra vez lograron conculcar 12 y van a lograr lo mismo con 46 probablemente. Entonces, el poder se lo tenés que sacar sacándoles la posibilidad de investigar. Y el Ministerio Público Fiscal, ahí es donde hay que hacer el gran trabajo. Y algo de eso vienen haciendo, porque aparte de este proyecto está, y esta discusión también tenemos que evitar que nos las mezclen, la comisión de notables que designó Alberto para revisar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, que en esta ley no están. En esta ley sobre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y los jueces, lo único que hace es cambiar números. Y hay cuestionamientos bastantes, porque dice, se crean tantos juzgados y la misma cantidad o menos de fiscalías. Cuando esté el sistema acusatorio en el cual los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, llamémoslo ya, tenga que hacer las investigaciones, no van a alcanzar los fiscales y van a sobrar los jueces. Entonces, tiene esos problemitas de orden técnico, que me parece que la estrategia de diluir rápidamente el poder de Comodoro Pi con las subrogancias. ¿Qué es la subrogancia? Las subrogancias es el reemplazo de jueces que por alguna razón han tenido que dejar, por enfermedad, por licencia, por lo que sea, su juzgado, y entonces otro juez de algún lado toma la titularidad de ese juzgado. Por ejemplo, ahora se fue Canico Bato Corral y porque se jubiló y está subrogando Ercolini, Dios mío, bueno. O sea, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Y claro, entonces sí es una cuestión medio como que ¿cómo agarramos el problema? Y yo, la verdad que me parece por lo que escuché que hay que ir por el lado que en realidad es una cirugía mucho menor de la que se está planteando. De ir a poner en vigencia realmente, en el tiempo que sea necesario, pero lo más pronto posible, el nuevo Código Procesal Penal. Porque el nuevo código, sí, por supuesto, yendo a las
a las unificaciones de fueros. Con lo cual, Voy a ya hacer va a haber- voy a hacer una pregunta estúpida, porque esto tiene que ver todo exclusivamente con lo penal. Sí. No está lo civil, lo comercial, No, nada no, de no. eso. No, Toda no, esta reforma tiene que ver con lo penal nada más. sí, es el fuero penal. Sí. Entonces, eso a nosotros, ¿cómo nos toca? Digo, con la ¿Cómo nos disciplina. toca? Porque te ponen la pena de empresa a Cristina o a Pará, Lula y no pudo ser no, pero presidente. te estoy diciendo que estamos hablando de una reforma judicial Sí. que nos condiciona a nosotros desde ese lugar claramente. ¿Y qué más? ¿Y qué menos? No, eso lo tenés claro vos, yo. Te estoy hablando del 40%. Nosotros, para que esta. Bueno, pero ahí es la batalla cultural, hay que ir a... Por eso, para un cacho. Para Sí. que esta reforma avance, independientemente de que no podamos ocupar la calle, tenemos que ver cómo la vamos a acompañar orgánicamente para que eso suceda. Para eso tenemos que ver, como decía Jorge, el compañero López, al principio, si hay recepción, ¿no? Si no hay recepción, generarla para poder instalar esa discusión y avanzar. ¿Cómo hago yo para sumar? Tengo una idea. Para terminar de desarrollar, puedo sumar, puede discutir ahora en tensión el kirchnerismo con el macrismo porque son los que se ven más perjudicados, no sé cómo decirlo. Pero hay un 40% de la población que no está ni ahí con este tema. Entonces, los vamos a convocar desde que un lugar. Tiene que haber una forma de que esa persona comprenda que está, porque yo digo penal, bueno, ¿cuándo voy a tener un problema penal yo? ¿Cuándo voy a tener un problema? Para pensar en el sujeto del que tenemos que hablar. ¿Cuándo voy a tener un problema penal para que esto a mí me toque? No vas a tener un problema penal. Hay que argumentar en esa dirección. Pero vas a tener la judicialización. Por empezar, todo un sistema que se valida y se replica a sí mismo en cuanto a estructuras de poder y a la validación en el sentido común de su poder y de su capacidad de evitar que las políticas públicas y las personas, los peronistas, básicamente, puedan implementar sus políticas públicas. Entonces, podemos hacer un listado y yo me juego la cabeza que es interminable de cuántas políticas públicas no se pudieron concretar o se truncaron o se disolvieron en el tiempo por el funcionamiento del Poder Judicial. Pero en lo penal, eso es lo que yo digo. ¿Es penal económico? A ver, ahí Oscar quiere decir algo. Vamos, Oscar. Sí. Habilita tu micrófono. Sí. Ahí va. No se escucha. Ahí va. Esperemos un cachito. Voy a cortar mi micrófono, mi cámara un poco, que subió la temperatura. ¿Podés? No. No se le escucha. ¿Y no tenés auriculares? Está cortado su micrófono. ¿No hay forma de habilitarla? A ver, ahí, ¿no podés hablar? No, figura como cortado su micrófono. Ay, qué macana. Mandanos un WhatsApp. Después, bueno, listo. Bueno, me interesaba mucho saber. Bueno, ¿se entiende en esto que digo? Digamos, ¿cómo hacemos para que, desde lo penal, yo entiendo eso, digo, bueno, imposibilitan que y me viene enseguida la ley de medios, la Corte Suprema, ¿cómo se llama esto? Cuando te dejan en el aire, que a Cristina se lo hacían todo el tiempo, cautelar. Claro. Que las cautelar quedan ahí y vos quedás pedaleando en el aire y nunca aparece, nunca hasta que alguien te dice que sí, que no, pim, pum, Mira, pam. Eso podemos hacer un listado de todos los fallos de los últimos 4 años de gobierno popular, si quieren, de los fallos de la justicia federal, y ahí va a aparecer. Me encantaría. ¿Eso se puede hacer? Y sí, es un laburito. Es un laburito. Pero... Me parece que no estamos con... Hola. Ahora sí. Ahí se te escucha. Dos cosas. Al compañero
le pediría si él puede sintetizar en lo que a él le parece que la reforma judicial es positiva. ¿Cuál sería un argumento que se podría utilizar para defender esa reforma ante aquellas personas que podamos charlar? Eso por un lado. Por otro lado, la justicia así, tal cual está, si bien no nos afecta, puede en algunos casos no afectar directamente al conjunto, pero sí claramente lo vemos en la utilización de esa justicia por parte de la política, y que esa justicia es utilizada por parte de la política para perseguir a opositores. Claramente se vio en el gobierno anterior con las persecuciones y las encarcelaciones que le hizo a muchos compañeros, Vudú y todo lo demás, inclusive Milagro, que aún está presa, si bien está presa por el Poder Judicial Provincial. Pero Sí, pero la Corte bajo la Suprema misma tiene la matriz. potestad de liberarla, ¿eh? ¿Cómo? La Corte Suprema tiene la potestad de liberar a Milagro Sala, no lo hace. Pero no lo hace, No lo porque la matriz de justicia es exactamente la misma. Claro. Y por último, bueno, desde acá, desde Misiones, un grupo, una agrupación que hemos ido conformando. Que se reúnen los Lo viernes, ¿no? llamamos- ¿Dijiste? No, ¿Cómo? ese era Rosario. ¿Dijiste que se reunían los viernes? No. Ah. No, bueno, eso en Rosario. Ahora que estoy acá en Posada, ok. ahora que estoy en Posada acá, mi compañera, ya vienen trabajando hace rato y han formado una agrupación que se llama La Zurduy. Pero lo importante es que este grupo de compañeros, para este sábado, el sábado 15 a las 19 horas, han organizado una charla debate relacionado con la reforma judicial. Bien. Y convocaron a un compañero, Pablo Cerdán, que es un docente de la UBA, y trabaja en el Ministerio de Seguridad hoy de la Nación, donde nos puede acercar algunas consideraciones con respecto a la reforma, que ampliaría lo que el compañero nos está... Sí, aparte un docente, yo le estoy haciendo de andar el caballo a pelo, ¿viste? Bueno, de comedido nomás. No, pero está bien, pero es muy valorable, porque el esfuerzo en tu caso es doble. Simplemente, si por ahí a alguno le interesa, yo después podría enviarle el ID y la contraseña para por supuesto, que puedan participar. Aquí en el claro. Sí, sería buenísimo. Bueno, y no sé. Ahora, y Gustavo creo que le quería decir algo, ¿no, Gus? ¿Vos sos callado? Sí. Perdón. ¿Me escuchás? Sí, se escucha, sí. Oscar, ¿todo bien? ¿Cerraste, sí? Perfecto. Sí, me parece que nos estamos embaullando mucho con las cuestiones técnicas. Y lo que no tenemos que olvidar de entrada es que esta reforma judicial se hace conforme a lo que está pasando regionalmente, políticamente en la región. Con el tema del lawfare, con lo que pasó, lo que vivimos los últimos 4 años, que una de las cuestiones que ve que, una de las que están diciendo recién, también que es una justicia que garantiza al poder fáctico su forma de gobierno. Entonces, todas las decisiones que se tomen a nivel popular, esto se va a tirar para atrás. El caso Vicentín y todo, igual el caso que llegamos a presentar hoy por hoy. Y bueno, y más que nada abre el ojo por el tema del lawfare. Acá
Sabemos que la justicia y los medios de comunicación son los lacayos del poder fáctico. Así que lo que no quieren, lo que se está queriendo disputar ahora es el poder de la justicia, que también pueda tener injerencia el pueblo en esa justicia. Y el poder fáctico está diciendo no hay nada que negociar, porque durante 200 años lo venimos manejando nosotros y va a seguir siendo así. Va a ser una discusión muy dura porque, como ustedes dicen, para el pueblo de a pie es difícil interpretar que cada fallo de la justicia nos perjudica. Y nos perjudica cuando a ellos no les conviene, o la mayoría de las veces nos perjudica. Entonces, va a ser todo un laburo militante, tratar de convencer al vecino, al compañero, que la necesidad de reformar la justicia. Que la justicia no puede tener más poder que la voz del pueblo. Que el Poder Ejecutivo. La justicia hoy por hoy sigue trabajando la calle del poder fáctico y eso lo tenemos que desmoronar. Yo no creo que se pueda lograr, no creo que se pueda lograr en estos momentos porque la correlación de fuerza en el legislativo no nos da. Pero sí que hay que poner sobre el tapete y empezar la discusión como se hizo la ley de medio y pueblo en cada lugar de la República Argentina. Y empezar a plantearlo así como es, tal cual. La justicia hasta ahora fue el palo de la rueda al proyecto popular. No puede ser que durante 4 años de macrismo no haya aparecido una cautelar, como dijo Emilia. Y a nosotros nos tiraban, por cualquier pedo que nos tirábamos, una cautelar por la cabeza. Sí. Creo que por ahí viene la discusión. Es política y no es tan técnica. Lo técnico, los abogados te dibujan cualquier cosa. Te van a tirar cualquier cosa por la cabeza. Pero acá no tenemos que olvidar que acá hay una discusión política. ¿Y cuál es la discusión política? Que el poder tiene que dejar, la justicia tiene que dejar de pertenecer al poder fáctico, que tiene que también responder a los intereses del pueblo. Totalmente, Bueno, totalmente de acuerdo. Sí. Me parece súper interesante esto que plantea Gustavo porque ayuda a pensar cómo, si uno ya sabe. Y acá hablamos tratamos de trabajar la idea de táctica, estrategia, objetivos, ¿no? Si nosotros tenemos un objetivo que es reformar la justicia, pero ya sabemos que las posibilidades de que salga del Congreso son pocas, ¿no? Pero es una oportunidad para presentar la discusión, cambian las condiciones de la discusión que vas a dar. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como lo que decía antes de haber resignado a Cristina. Ahora me resulta más interesante hablar, a partir de lo que aclara Gustavo, de que no hay chances, de que hay pocas chances de que la ley salga. Antes de empezar, quiero terminar esta idea, porque así empiezan a operar. O sea, empiezan a operar los medios, los propios y los ajenos, de que nosotros empezamos a gastar pólvora en chimango porque al final la ley no va a salir, anticipando un fracaso que la ley no va a salir. Entonces, más que anticipar que es un fracaso, hay que hacer un diagnóstico correcto de la realidad, que es, no hay consenso en el Congreso, entonces, ¿para qué vamos a aprovechar este momento de la ley? Bueno, para definirlo entonces, me parece, como una discusión política y no judicial. Pensar que hay algo de lo político que se juega en esta ley y que tiene que ver, me parece, por lo que vengo interpretando con lo que están diciendo, con una estigmatización de la política usando el poder judicial desde la parte penal, digamos, ahí donde se deslegitima la política, digamos, ¿no? Estoy pensando en cómo argumentamos. Hay algo de la deslegitimación de la política que se gana a través justamente de lo penal, inventando causas, metiéndote preso, digamos, todo. Ahí me parece que habría algo interesante para agarrar, como para empezar a instalar la discusión. Como un primer objetivo, o sea, digo, ¿no? Estoy pensando objetivos, tácticas. Sí. Lo que dice Gustavo. Nos conviene, bueno, de acá a 4 años tendríamos que lograr que la gente ponga, por lo menos la gente, no, de acá a 1 año, de acá a 8 meses, 1 año, lograr que la gente comprenda que hay algo político que se juega en lo judicial en este momento, digamos, como para ir poniendo el foco donde nos conviene a la hora de avanzar. Pienso claro que es político, totalmente de acuerdo. Fede, pasemos la palabra a Fede, así circula. Perdón. No, está bien.
Decí, Fede. No, estaba pensando, digo, más allá digo, eso, de la complejidad, digo, y de la profundidad que tiene la actualidad política, estaba pensando, digamos, que por ahí es donde, nada, yo no puedo evitar focalizar que tiene que ver con la cuestión de la comunicación y la información. Estaba pensando cuántas cosas pasaron desde que se anunció la reforma de la justicia hasta ahora. ¿Podemos enumerar? Acuerdo con ¿Cuántas los cosas fondos. pasaron en qué ámbito? Relanzamiento de Ok. Se corta, Fede. Se corta. Retoma, por favor, del principio, que me parece que está bueno. Sí. ¿Se corta mucho? Ahí va. Sí. A ver, ahora. No. A ver, pará, porque me parece. Ahí se escucha ¿Sí? bien. ¿Escuchan? Ahí ¿Me va. escuchan? Sí. 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 Bueno, ¿cuántas cosas, me preguntaba, cuántas cosas pasaron en la agenda desde que el gobierno lanza la reforma? Está con los fondos, con el privados, el relanzamiento del Procrear, la creación del multigabinete, de los 5 gabinetes interdisciplinarios. Argentina va a producir la vacuna de la vacuna de Oxford. Y una cosa que hoy pasó totalmente desapercibida, que pongo en esa lista, que son todas positivas. Son todas cosas que están por fuera de la agenda que propone el enemigo, ¿no? El gobierno disputa la agenda con Clarín permanentemente. Todas estas cosas, desde la reforma hasta acá, digamos, las grandes noticias fueron todas positivas para el gobierno, fueron iniciativas del gobierno. Y hay un dato que me parece que no es menor, que fue algo que dijo Alberto hoy, en el acto de hoy a la tarde, con Raberta, y el presidente dijo, en los meses de gobierno que vamos hechos, que hemos incrementado en 11.000 millones de dólares el fondo del ANSES. 11.000 millones de dólares. ¿Quién se enteró de eso? Ni yo, Nadie. ni nosotros. No. Nadie. No. Porque en la construcción de la agenda, los medios no le van a dar lugar a una... 11.000 millones de dólares, eso le cambia la vida a la gente. Esas son las cosas que por ahí hay que pensar, digo, por ahí como pensar en la etapa, digo, el análisis puntual de cada una de las situaciones me parece necesario, digo, profundizar, formarnos, investigar, hablar con gente que sabe más, digo, esa es la rueda de la militancia en pos de la organización y la formación. Pero, digo, si ampliamos un poco, digo, si alejamos la cámara del Google Map un poquito y vemos el periodo, solo desde la reforma hasta el día de hoy, todas las medidas de gobierno indican que hay un cambio de etapa, que el gobierno está modificando algo. Y me parece que si lo leemos en clave política, es muy interesante, por lo menos para mí resulta esperanzador. Ahora, si lo leemos en clave mediática, ahí se nos arma un requisito muy difícil, como abstraerse del caos, del bombardeo de los jueces de primera instancia que atentan contra, que van en contra y que frenan medidas del Poder Ejecutivo democrático. Lo de Vicentín fue un juez de primera instancia. La jueza de hoy, la orden al Senado, es una jueza de primera instancia. O sea, no cabe en ninguna cabeza. Es muy importante la reforma. No, bueno, pero por algunos y es muy días difícil todo que salga, empieza digo, y por la coincido primera con instancia. todas las cosas, digo. Sí. Seguí, Fede. Claro, pero digo, ¿cómo estará de deforme que un juez de primera instancia puede frenar todo? Hasta que él de segunda instancia diga, no, siga jugando. Digamos, pero es un entorpecimiento a la política. En línea de esto, lo que decía Emi, ¿no? Como la penalización o la relación directa del delito penal con la dirigencia política popular. Sí. Digo, y termino con esto, perdón. Pero 10 millones de dólares del ANSES, digo, esto es para comunicar. ¿Dónde está la información? La Casa Rosa. Necesitamos una fuente confiable. Porque No, sí, claro. si no es interpretación. No, claro. Ahora. Interpretación y entramos en todo el país, algún diario, qué sé yo, no sé, pero nadie le dio bola. Mañana lo una Grecia, y me parece que marca, en términos más generales del análisis de la etapa política, que está habiendo un cambio en el proceso, digamos. Hay algo que está mutando, que el gobierno está tomando el control de algo muy por debajo, muy a lo Alberto, tomando cafecito, dando clase con Filmina, muy a su estilo, pero
digo, me parece que hay una instancia de preocupación de la reforma judicial a retomar del acuerdo con los fondos buitre, por ejemplo, y darle con los fondos buitre, con los acreedores privados. Digo, hay cambios de etapa que están mutando, entonces es muy importante yo no alcanzo a comprender lo que estás diciendo, ¿no? Se corta. Digo, además, No alcanzo a comprender lo que estás... Porque se corta. Sí. Ahí, Fede. no sé por qué se me corta. Ahí va. Sí, lo que pasa es que se va a volver a cortar, me parece. Me pasa que te moves. No sé Creo por que qué. si A ver te si quedas corto en la una cámara. posición quieto con el micrófono... Lo que estás diciendo que me parece que es algo que hay que poner en consideración es que no tenemos información confiable en ningún aspecto, ¿no? Sí. Sí. Fede, ¿No tenemos qué? información confiable. ¿Tenemos qué? ¿Cómo no vas a confiar en la página de la Casa Rosada? Hay que buscar ahí la información. Tienes que buscar la información. ¿Por qué te la tienen que traer? ¿Está en la Casa Rosada la información? No, en los boletines oficiales. La acabo de leer ahí. Sí. Hay que buscar las páginas oficiales y tenemos que cambiar nuestros hábitos informativos. Yo señalaría algo solamente. Bueno, no contesté ninguna de las cosas que me preguntaban. Y vamos redondeando porque son y 40. Bueno, listo, entonces. Pero faltan 10, 15 minutos. Dale, Jorge. No, bueno, que tengamos cuidado que el enojo no nos lleve tampoco a ser nosotros también destituyentes. Porque ahí se escucha, no sé qué se escucha. ¿En qué sentido decís, Jorge? Y que la justicia prueba, si la justicia funciona como debe funcionar y los jueces son probos, los fallos de la justicia son tan importantes los de primera instancia como los de segunda instancia como los de tercera instancia. Lo que pasa es que no son firmes, nada más, pero son importantes. O sea, un juzgado de primera instancia no es tiene menor jerarquía, pero es la justicia. Es un pronunciamiento de la justicia. Lo que pasa es que estamos en un sistema de justicia réproba. Entonces ese es el problema. Pero no cometamos el error por ahí de cuestionar la justicia cuestionémosla porque funciona mal, pero no cuestionemos su entidad como justicia. Sí, necesitamos un poder judicial que esté a la altura Como de la gente. Sí, Como la totalmente. gente, tal cual. Para redondear, te quiero hacer una pregunta. Chávez quiere decir algo, pero yo quisiera saber esto hacia el final. ¿Hay argumentación política en las comisiones? Sí, sí. Y son sólidas. La argumentación política sí es sólida. No, claro, la argumentación política de la gente de buena leche es sólida. Lo que pasa es que estos zorritos así, dandies, que van así muy bien vestidos y me parece que estuvieran oliendo mierda, como decía, como le dice Evita a las viejas de la comisión de fomento que metió presa, no me acuerdo, hasta huelen a mierda, ¿no? Hasta huele a bosta, no me acuerdo cómo le dijo. Bueno, son así. Se te presentan tan lindos al imaginario común. Como te ven tratan. Exacto. En cambio, esta mujer que te digo yo, del segundo cordón del conurbano, los da vuelta como una media con argumentaciones. Pero la ven chirusa. Ahí está el problema. También. Compran una imagen. El señor que dice así, no, pero esto es así porque la convención de esto está bien vestido. Bueno, por eso me parece que ahí en la discusión política hay que tratar de generar... Es multidimensional el problema, es lo que quiero decir. Sí, no es un problema lineal y sencillo. Es un problema muy complejo, multidimensional. Porque atraviesa
todo, porque ahí se está jugando una batalla por el poder. Es decir, el poder de la oligarquía se está defendiendo como gato entre las leñas, se dice, porque le están cuestionando su poder. De eso se trata. Los tecnicismos se esconden su ideología en las cuestiones técnicas. Ah, no, porque lo manda la Constitución. A la concha de su madre, cambiemos la Constitución. Está bien, pero no tenemos... No podemos. Entonces tenemos que entrar hay que construir la mayoría, ese es el objetivo. No podemos salirnos del lenguaje, en definitiva. No podemos salirnos del lenguaje, esto que le diga Salomé. No podemos salirnos del lenguaje. Y no podemos salirnos de la discusión técnica, no podemos no darla. No, por eso, hay que tener un respaldo de lo técnico, pero que hay que centrar la discusión en todo caso. No tenemos que perder de vista el objetivo político. Digamos. Claro, Hay algo, me parece que como rescate de este encuentro, por lo menos para mí, Chávez quiere decir algo, pero por lo menos para mí empieza a haber como una diferenciación clara entre las dos formas de poder, por dónde nos conviene encarar la discusión. Claro. Pero es verdad que hay que tener como cierta solvencia o un soporte técnico. Chávez, perdona. Así empezó mis notas. Perfecto. Yo apuntaría, como dijo Gustavo, y adhiero a lo que dijo Gustavo en cuanto a que hay una discusión política de fondo acá que tenemos que poder pararnos, o pararse cuando uno piensa en la batalla cultural, pararse para darla, ¿no? Y darla desde eso que hablábamos al principio, de otra matriz de pensamiento, que no sea la que está dada o instalada. Tampoco nos podemos referir a la gente como se dirigen, porque eso también es un concepto construido por los medios hegemónicos. De la misma manera que no podemos confundir comunicación con política, pero van de la mano y se relacionan, tampoco podemos dejar de tener en cuenta que hay una mirada técnica sobre lo que sucede, que nos tiene que dar herramientas para transformar políticamente, pero no podemos confundir técnica y política, porque la reforma judicial la tenemos que entender políticamente, no técnicamente, porque no somos abogados, somos militantes políticos, y si somos militantes políticos tenemos que poder entender de qué se trata, sí, claro, pero no poder, no llevar a la discusión, cuando vayamos a dar la discusión, no llevar la discusión técnica, sino llevar la discusión política. A mí me parece que en esto la derecha nos gana cuerpos de ventaja, porque siempre lo ha hecho desde ese lugar, porque el poder ha estado siempre instituido en la derecha, en América Latina. Por eso pudieron hacer lo que hicieron con Lula, por eso pudieron hacer lo que hicieron con Dilma, en Brasil, con Lugo en Paraguay, con Correa en Ecuador. Y acá no lo hicieron porque la defensa fue política. Sí, pero también porque eran otras las condiciones, porque acá vos no podías, porque quizás no tenías una derecha tan organizada como sí existe en el resto de los países. No, teníamos el poder popular organizado. Pero sí están organizados. A la Plaza Millones. Sí, más o menos, sí. Nos cansamos de llenar plazas y vivimos perdiendo elecciones, así que a mí el de llenar la plaza no sé. como prueba de... El último recuerdo del día que me esté muriendo, el último recuerdo que quiero tener es esa plaza del 9 de diciembre de 2015. Yo todas, claro. las hermosas. Bueno, nos cruzamos un par. Bueno, me parece si me dejas hacer un comentario. Perdón, una cosita. Perdóname, hago un comentario sobre esto que terminó de decir Chávez y ya, cortito. El momento técnico es el actual en las comisiones. El momento político va a ser en el recinto. Y ese momento es puramente político. ¿Fede? Fede, ¿querías decir algo? Fede. ¿Se colgó?
Sí, que les mandé por el chat el link Sí. de Casa Rosada sobre el acto de CES. Lo vi. ¿Escucha? Sí, sí. Sí, y bueno, y además está el discurso completo del presidente, para que haya fuentes confiables, está en la página de Casa Rosada, que está actuada casi instantáneamente de toda la información oficial que sale del Poder Ejecutivo. Genial. Bueno, buenísimo. Entonces, gracias Fede, gracias a todos y todas. Nos encontramos el jueves que viene los que puedan. Yo sé que algunos que empiezan a trabajar y se les complica porque dan clases y qué sé yo. Yo iría abriendo, que se sume gente y que se va... a mí esta dinámica, sé que por momentos se vuelve un poco densa, pero me parece que se abordan y se llegan a conclusiones, por lo menos para mí, interesantes para seguir pensando. Entonces propondría seguir pensando hacia la semana que viene cómo políticamente esto nos interpela. Y recordar, voy a armar un grupo de discusión para mandar el enlace por ahí y liberaremos el WhatsApp para que fluya información, porque la verdad que es meternos en un objetivo que es muy difícil de cumplir. El WhatsApp, que circule lo que se puede. Si podemos moderarlo sería mucho mejor para que no se pierda información, pero para mandar enlace voy a armar un grupo de discusión y mandar el enlace por ahí. Después está Unidad Básica 5.1, que es un grupo de WhatsApp, que es un grupo que está abierto. No sé si podríamos colgar esto ahí, estaría bueno, no sé, pero ahí vamos a ir subiendo material, a videos, Sí. bueno, ayer compartí los audiolibros de Fede, donde lee el libro de conducción política. 1000 gracias de mi hermana, le encantó. Viste, mi hermana no ve, y no ve esta, entonces. Sí. Me parece que todo lo que se pueda sumar en ese sentido está bueno, si quieren invitar a gente a participar también, pero siempre pensando que esta discusión nos sirva para que circule la palabra y para generar los canales que permitan que esas palabras circulen. Así que, nada, los invito a que estemos la semana que viene. Una sola frasecita de conclusión. Salomé está contenta porque Salomé es mi inspiración. Una sola frasecita que resumen bastante lo que dijimos todos, lo que dijeron los compañeros es: no nos dejemos engañar con la discusión técnica y vayamos al hueso político. Perfecto. Bueno. ¿Algo más? Chau. Chau, gente. Gracias. Disculpen lo tedioso de mi alocución. Gracias. ¿Qué dijiste? Bueno. Que disculpen lo tedioso de mi alocución. No. Chao. Bueno.